En la década de los 30, los aviones no eran los protagonistas del cielo, mientras los océanos eran cruzados por mar por gigantes de acero como el Titanic. En lo alto flotaban gigantes plateados de lujo, verdaderos hoteles voladores, los dirigibles. Entre todos ellos, ninguno sería más famoso y más trágico que el Hindenburg, la aeronave de pasajeros más grande hasta ese entonces construida, símbolo de ingeniería, lujo y modernidad alemana. Hola y bienvenidos, yo soy Liz. Hoy les voy a contar la historia del Hindenburg, cronológicamente desde su diseño hasta su trágico final, y lo que significó para la aviación, el transporte mundial y la humanidad. Pero lo que empezó como una promesa de una nueva forma de viajar, terminó envuelto en llamas ante los ojos del mundo, dejándonos trágicas imágenes que quedaron para siempre en la memoria colectiva. El Hindenburg fue construido por la empresa constructora alemana Zeppelin en Friedrichshafen, Alemania, y sus vuelos eran operados por la aerolínea de la misma empresa. Aunque eran compañías formalmente privadas, en los años 30 mantenían una estrecha relación con el Estado alemán de la época. El dirigible fue diseñado por el equipo técnico de la compañía, liderado por el ingeniero principal Ludwig Doig, uno de los mayores expertos en dirigibles. Y su lujoso diseño interior fue responsabilidad del arquitecto Fritz Breihaus. El Hindenburg estaba impulsado por 4 potentes motores de 1200 caballos de fuerza cada uno. Podía alcanzar una velocidad máxima de 135 km por hora y medía 245 metros de largo, unos metros menos que el Titanic, casi 45 metros de alto y 41 metros de diámetro. Su estructura fue construida de duraluminio, un material compuesto más resistente que el aluminio puro. Incluyendo motores, pesaba alrededor de 118 toneladas. Totalmente cargado, podía alcanzar aproximadamente 242 toneladas y podía cruzar el Atlántico en apenas 2 o 3 días, algo extraordinario para la época. Fue bautizado oficialmente LZ-129 Hindenburg en honor al presidente de Alemania, Paul von Hindenburg. Se supone que su nombre homenajeaba a un presidente, no a un partido político. Sin embargo, en la Alemania de los años 30, ningún símbolo de poder escapaba al aparato propagandístico del régimen nazi. Aunque la compañía Zeppelin era privada, el Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels financió parte del proyecto. A cambio, el dirigible debía llevar enormes esvásticas en las aletas. Junto al LZ-127 Graf Zeppelin, el Hindenburg realizó vuelos sobre Alemania, lanzando folletos de propaganda política y emitiendo música patriótica desde grandes altavoces. También sobrevolaron el estadio de Berlín durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1936, como una muestra de la superioridad tecnológica del Tercer Reich. El Hindenburg no era solo un globo gigante, era una de las aeronaves más capaces de su época, con instrumentación avanzada, incluyendo piloto automático y sistemas de navegación por radio, entre otras innovaciones, y llevaba 16 bolsas o celdas de gas de hidrógeno alojadas en el interior de su armazón, el gas que lo hacía volar y que también sellaría su destino. La idea de sus creadores era llenar estas celdas con helio, un gas seguro y no inflamable. Pero en aquella época el helio era relativamente escaso y Estados Unidos, principal productor mundial,
restringía su exportación a través de la modificación de la Ley de Control del Helio de 1927. Alemania no pudo adquirirlo y el dirigible fue inflado con hidrógeno, mucho más ligero, pero también extremadamente inflamable, convirtiendo al Hindenburg en una enorme bomba flotante. Viajar en el Hindenburg era como viajar en un hotel volador. Abajo en la descripción les dejo la distribución de las áreas de su interior, que aunque les parezca insólito, hasta una sala de fumadores tenía. Pero comentaremos las principales. La cubierta superior era la cubierta principal y la más grande, donde se encontraba el corazón social del viaje. Los pasajeros eran atendidos por eficientes camareros. Aquí se encontraba el comedor, donde se disfrutaba la comida en elegantes platos de porcelana fina. Toda la porcelana del Hindenburg llevaba el logo de la aerolínea Zeppelin. El salón principal, la sala de escritura y los camarotes. 25 cabinas pequeñas pero elegantes, con literas dobles, sin baño privado, pero con un lavamanos plegable. Los pasajeros caminaban por galerías con ventanales panorámicas a ambos lados, contemplando el océano desde el cielo. Todo diseñado para ahorrar espacio sin sacrificar comodidad. La cubierta inferior. Allí se encontraban los baños, la cocina, donde se preparaba comida gourmet para los pasajeros y se hacía llevar al comedor por medio de un pequeño montaplatos o elevador eléctrico. En la cocina del Hindenburg todo era eléctrico: fogones, hornos, parrillas, cafeteras, todo sin llamas. Y llegamos a la famosa sala de fumadores, una sala antecedida por una esclusa de aire, ya que esta área era presurizada, es decir, mantenía una presión de aire superior a la del resto de la aeronave para evitar que el hidrógeno entrara y causara una explosión. Y era el único lugar donde se permitía usar un encendedor eléctrico que estaba encadenado a la pared o a una mesa central, similar al que tenían los autos antiguos en el tablero. ¿Los recuerdan? El bar estaba adyacente a la sala de fumadores, el comedor de la tripulación, la cabina de sobrecargo y el comedor de oficiales. Esta aeronave era dirigida desde la góndola de mando, donde estaban el capitán y los oficiales. Era la cabina de pilotaje, una estructura construida afuera del globo, es decir, sobresalía de la parte inferior delantera, con finalidad de ofrecer a los oficiales una visibilidad de casi 360 grados durante el aterrizaje. Con solo decirlo me da vértigo. La mayoría del mobiliario del Hindenburg también era de duraluminio, incluyendo al famoso piano, ícono del Hindenburg, de la casa Julius Bludner, y aunque lo vemos en las películas, no se encontraba en el dirigible cuando se incendió, porque había sido retirado de la aeronave poco tiempo antes, para ahorrar algo de peso y dejar espacio para más cabinas de pasajeros. Lamentablemente también tuvo un triste final. Luego de 6 vuelos de prueba en total, el Hindenburg realizó su primer vuelo comercial el 31 de marzo de 1936, un viaje transatlántico de 4 días a Río de Janeiro, Brasil. También inauguró el servicio comercial entre Alemania y Estados Unidos, realizando vuelos regulares, demostrando que el transporte aéreo de pasajeros podía ser elegante y cómodo. En total, realizó con éxito 62 vuelos. Su vuelo número 63, el último, despegó de Frankfurt, Alemania, con destino a la estación aeronaval de Leyholt en New Jersey, Estados Unidos,
la tarde del 3 de mayo de 1937 y llegó 3 días después, el 6 de mayo. Lo comandaba el capitán Max Fox y lo acompañaba el capitán Ernst Lehmann, director de la compañía Zeppelin, un experto en dirigible que los había comandado muchas veces antes y que se encontraba en esta ocasión para evaluar el vuelo y supervisar procedimientos. A bordo había en total 97 personas, 36 pasajeros y 61 tripulantes. En la estación aeronaval de Leyhorst lo esperaban familiares, amigos y público en general que deseaban ver al famoso dirigible. También reporteros de televisión y radio con cámaras y micrófonos para captar el evento. Cuando el Hindenburg llegó a New Jersey, poco después de las 4 de la tarde, se encontró con un clima terrible. Una lluvia intensa con tormenta eléctrica y ráfagas de viento que obligó al capitán Pop a dar vueltas sobre la ciudad para esperar que mejoraran las condiciones climáticas y poder hacer las maniobras de aterrizaje que siempre eran delicadas. A las 6:22, el capitán recibe la autorización para intentar el aterrizaje y se dirige a la estación aeronaval. Se estaciona cerca de la torre de amarre más o menos a unos 60 metros de altura. A las 7:11 se inician las maniobras de aterrizaje, que se dificultan debido al viento. El capitán Pop tuvo que hacer movimientos bruscos para encarar el viento. La parte trasera del dirigible se inclina un poco hacia abajo y para nivelar la aeronave se suelta agua de lastre. A las 7:21 se arrojan las líneas de amarre desde la parte delantera y las cuerdas se mojan en el piso con el agua de lluvia que acababa de caer. Y el dirigible venía cargado de electricidad estática por haber volado a través de la tormenta y de repente el cielo se iluminó. En cuestión de segundos, el hidrógeno que llenaba las celdas del dirigible se encendió violentamente desde la cola hacia adelante y la aeronave se convirtió en una enorme bola de fuego que descendió rápidamente impactando contra el piso. Toda la estructura se consumió entre unos 34 y 37 segundos. El Hindenburg colapsó envuelto en llamas que caían amenazando a los presentes en la estación, que corrían despavoridos tratando de alejarse del peligro. Algunos pasajeros se lanzaron por las ventanas desde lo alto, intentando escapar del fuego que los rodeaba. Algunos murieron por el impacto al caer, mientras otros quedaron atrapados dentro de la estructura en llamas. La tripulación se mantuvo en sus puestos en el cumplimiento de su deber hasta el último momento. Los oficiales tratando de estabilizar la aeronave y el resto ayudando a los pasajeros, lo que les costó la vida a muchos de ellos. Si algo bueno se puede rescatar del momento, es que las cubiertas de pasajeros tocaron el suelo antes de ser totalmente consumidas por el fuego, lo que le permitió a la mayoría de las personas salir a tiempo. La cola del dirigible fue lo primero en desplomarse. La parte delantera cayó de último, dándole una pequeñísima ventana de tiempo a los oficiales de abandonar la góndola antes de que se consumiera por completo. Algunos de los presentes en la estación dijeron que justo antes de que el Hindenburg se incendiara, es decir, a las 7:25, vieron un destello en la parte trasera de la nave. Del total de 97 personas a bordo, 35 perdieron la vida, 13 pasajeros y 22 miembros de la tripulación. También murió Allen Hagaman, un trabajador del equipo de amarre en tierra. Algunos murieron en medio de la tragedia, otros en los días subsiguientes en hospitales,
vencidos por graves quemaduras, inhalación de humo o infecciones posteriores. El público que esperaba en la estación al famoso dirigible fue testigo de una escena que marcaría sus vidas para siempre. Un coloso envuelto en llamas cayendo del cielo. El desastre fue captado por cámaras y transmisiones de radio y narrado en vivo por sus reporteros, incluyendo a un aterrorizado Herbert Morrison, quien exclamó mientras describía la tragedia una frase que no solo quedó plasmada en la grabación, también en la memoria de mucha gente. 62 personas sobrevivieron, un número sorprendentemente alto, dada la intensidad del desastre. La tragedia no terminó cuando el fuego se apagó. Continuó en hospitales y en los hogares de las familias de las víctimas. También en las oficinas de las empresas Zeppelin. Aunque no hay consenso definitivo sobre la causa real del accidente, la explicación más apoyada por expertos es que una chispa de electricidad estática encendió una fuga de hidrógeno que se filtró de alguna de las celdas. Otras teorías suponen una posible falla en la manipulación de los cables de amarre, que el recubrimiento exterior pudo haber contribuido a la propagación del fuego, y una polémica teoría sobre un posible sabotaje con una bomba para humillar al régimen nazi. Pero nada de esto se probó nunca. Lo cierto es que el uso de hidrógeno altamente inflamable en lugar de helio jugó un papel definitivo en la tragedia. El desastre reavivó el debate sobre la exportación de helio. Hubo tanta conmoción que el Congreso de Estados Unidos flexibilizó la ley en 1937 para permitir la exportación de helio con fines médicos, científicos y comerciales, siempre que no tuviera fines militares. Pero ya era demasiado tarde, al menos para los dirigibles. Este trágico accidente marcó el fin de la era de los dirigibles comerciales y dejó una huella imborrable en la memoria del transporte aéreo. El público perdió la confianza en este modo de transporte y las aerolíneas comenzaron a apostar decididamente por los aviones. El nombre Hindenburg sigue siendo un testimonio de la audacia humana y una advertencia sobre los riesgos de combinar ambición con condiciones adversas. Además, el impacto mediático de las imágenes y las grabaciones de radio convirtió el evento en uno de los momentos más recordados en la historia de la aviación y de la humanidad, que aprendió a mirar hacia arriba con un poco más de humildad. Amigos, gracias por acompañarme hasta el final de esta trágica historia. Si este video les pareció interesante, por favor suscríbanse a mi canal para más historias increíbles y ayúdenme con un like, por favor. Y comenten abajo de dónde me escriben y si ya conocían la historia del Hindenburg. No olviden pinchar la campanita, así sabrán cuando suba otra historia para ustedes. Nos veremos en nuestro próximo encuentro.